puntual. Señor González, no le escucho. No me acuerdo, corazón. Señor González, pero ¿cómo puede ser posible que usted no se acuerde? Yo le hago una pregunta así muy sincera, ¿no? ¿Cómo piensa aprobar este curso? A ver, seguimos. Señor Quinatoa, buenos días. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Dígame, ¿cómo se calcula la intensidad del campo eléctrico de una carga puntual? Señor Quinatoa, no le escucho. La intensidad dijo, ingeniero, ¿no? Sí, dije la intensidad. La intensidad no era, era por la constante, que es 9 por 10, igual a 9 por a la 9. Disculpe mis números, no, cogí mal el año. Era 9 por 10 a la 9 sobre... multiplicado por la U, que se llamaría campo, carga puntual sobre este ingeniero, sería sobre Bien, es 9 por 10 a la 9 por la carga, y eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Y eso se eleva al cuadrado. Ok, gracias, señor Rosales. este ingeniero. Señor Bernabé, buenos días. Buenos días, ingeniero. Dígame, ¿cómo se calcula el potencial eléctrico de una carga puntual?
El potencial eléctrico. Que se da cuenta que debe estudiar, señor Bernabé. Que señor Peláez, buenos días. Señor Peláez, muy buenos días. Ingeniero, la pregunta que usted hizo es lo mismo, pero con la distancia sin llevar al cuadrado, ¿verdad? Es 9 por 10 a la 9 por la carga, y eso dividido a la distancia o dimensión, algo así. A ver, lo decía de nuevo, ¿con quién estaba conversando? ¿Quién lo Que es lo dijo? mismo. Yo tomé la, ingeniero. Ah, ya, señor Tomalano. Que era lo mismo, que era la constante por la carga, pero que la D como que es la distancia o la dimensión, pero ya no es elevado al cuadrado. La distancia, señor Tomalano. Ya, Es la listo, ingeniero. distancia. Ok, gracias por su participación. Señor Campuzano, Campuzano García. Sí, buenos días. Señor Campuzano, buenos días. Buenos días. Dígame, ¿qué significa el potencial eléctrico? ¿Perdón? ¿Qué significa el potencial eléctrico? ¿Qué es el potencial eléctrico? Eh, es lo que proporciona una fuerza, proporciona fuerza. Señor Tomalá, perdón, no es Tomalá. ¿Quién era? Señor Campuzano, debe estudiar. Sí, Señor Carlos Cruz. Carlos Cruz. Buenas, ingeniero. ¿Qué es el potencial eléctrico? Es es una unidad de carga que se mueve a una dicha dirección. Que se da cuenta que debe estudiar, ¿verdad? A ver, Ingeniero, señorita Borbor, ¿qué es el potencial eléctrico? Buenos días, ingeniero. Es la cantidad de energía necesaria para traer desde el infinito hasta el punto P una unidad de carga eléctrica. Ok, listo. Eso está en los apuntes de la clase del día lunes, día martes, ¿verdad? Seguimos. Señor Fernando Solís. Fernando Solís. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, señor Solís. Cuénteme, señor Solís. eh, ¿Qué es el principio de equivalencia del trabajo y la energía?
Principio de equivalencia al trabajo y la energía. Debe estudiar, ¿verdad? Señor Jiménez, buenos días. Buenos días, ingeniero. El principio de equivalencia de trabajo-energía nos dice que entre más trabajo se realice, menos energía vamos a tener o vamos a usar más energía. Listo, o sea, así de simple, ¿verdad? Ujú. Ok. Señor Kevin Fajardo. Está fácil, ¿no? Uy. Creo que su micrófono está abierto. Señor Kevin Fajardo, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo se calcula la energía potencial en un campo electrostático? Sería U es igual a Q sobre el potencial de B. ¿Lo repite, por favor? Sería U igual a Q sobre la B, que sería el potencial eléctrico. No es dividido, no se divide. ¿Qué es, señor Luigi Guerrero? Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, señor Guerrero. Dígame, ¿cuál es la diferencia entre usar el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico y el potencial eléctrico? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos magnitudes? El campo eléctrico y potencial eléctrico. Sí. Ok, recuerden que el examen de este ciclo que viene va a ser a cuaderno cerrado. Es presencial y con cuaderno cerrado. Ok, no se olviden de ello. Primero fue con fórmulas y todo eso, ahora no, hay que hacerlo solamente de la forma tradicional. La hoja del examen, la pluma y la calculadora. Si no tienen calculadora, son cálculos mentales, pero no podemos usar el teléfono celular. Bien, señorita Macías Allison. Buenos días, ingeniero. Sí, muy buenos días, señorita Macías. Señorita Macías, ¿cuál es la diferencia entre la intensidad de campo eléctrico y el potencial eléctrico? Que el campo eléctrico puede componerse de dos campos, ya sea la cantidad vectorial y escalar. La vectorial, que es la intensidad de campo eléctrico, y la escalar, que es potencial de campo eléctrico. Y que el potencial eléctrico, como lo dijo la compañera antes, es la cantidad de energía necesaria para traer a una unidad desde el infinito hasta el punto P en una unidad de carga eléctrica. Ok, listo. Ujú. Bien, vamos a la última pregunta. Señor Meregildo. Señor Muy Meregildo. buenos días, profesor. Señor Meregildo, cuénteme. ¿Qué es la densidad de carga eléctrica? ¿Qué es la densidad de carga eléctrica? Mm. Señor Sornosa, buenos días. Buen día, ingeniero.
Señor Sornosa, dígame qué es la densidad de carga eléctrica. La densidad vendría a ser una magnitud vectorial. No es suficiente. Señor Roy Andagoya, creo que usted es Roy Napa, ¿verdad? La densidad de la carga eléctrica Sí, ¿qué es la densidad de la carga eléctrica? es la cantidad de carga eléctrica por la unidad de volumen. Allá eso sí es densidad volumétrica, y si fuese densidad superficial, Sería por la unidad de la longitud. superficie, área. Sí, o sea, ya depende de, o sea, de L1, L2 o L3. Ujú. Ok, bueno, bien, hasta aquí les voy a preguntar. Aquellos estudiantes que les puse OK tienen 3 puntos extras. El resto tienen que estudiar. Bueno, vamos a la clase de hoy. Vamos a introducir un nuevo concepto. Me regalan un segundo. Ok, entonces, hoy día vamos a hablar de un nuevo concepto que les decía, que es la capacitancia. Capacitancia. Ok, los cuerpos, entre ellos los conductores, es decir, los metales, tienen la capacidad de almacenar carga eléctrica. A esta propiedad o esta característica se le llama capacitancia. Entonces, la capacitancia es la capacidad de los conductores de almacenar carga eléctrica. Es decir, que si tenemos un conductor, este conductor puede almacenar carga eléctrica. A esa propiedad se le llama capacitancia y se denota con la letra C. La capacitancia se mide en faradios y su letra es la F. Faradio. Entonces, F está por faradio. Un faradio es una cantidad muy grande de capacitancia. Por lo tanto, en la vida práctica ustedes van a encontrar valores de micros o picos. Van a encontrar, por ejemplo, que la capacitancia es de 10 microfaradios. Bien, entonces, la capacitancia es la cualidad de los metales de almacenar carga eléctrica. Esa cualidad se denota con la letra C y se mide en faradios. Ok. Bien, resulta que la capacitancia C es igual a la carga que almacena el conductor dividido para la diferencia de potencial a la que es sometido. La capacitancia es la carga que almacena dividido para la diferencia de potencial a la que es sometido. Ok, para que esa diferencia vamos a poner aquí, a ver. Bien, ahora los dispositivos que aprovechan la capacitancia, se llaman condensadores. Esa es la palabra castellana. Así es en castellano, en nuestro idioma. Condensadores. Técnicamente, en el mundo técnico, la gente no dice condensadores, dicen capacitores. Dicen capacitores.
Es como una pila, pero grande, ingeniero. No necesariamente. Ok. La palabra capacitor no es correcta. La palabra correcta es condensador. Porque nosotros hablamos castellano y en castellano se dice condensador. La palabra capacitor es un anglicismo. Claro, ustedes sabrán que usan, ¿no? Pero como personas cultas deberían usar la palabra condensador. Pero cada cual habla como quiere. La única diferencia está en que una persona denota cultura y otra no. Bueno, entonces los condensadores pueden venir de muchos tipos. Hay muchos tipos de condensadores. Cuando van a una tienda electrónica, pues ahí hay una gran variedad de condensadores. Condensadores cerámicos, condensadores electrolíticos, condensadores de multicapa, condensadores variables, hay una gran variedad. Entre toda la variedad de los condensadores, tenemos la más simple de todas, es el condensador de placas planas. Tenemos el condensador de placas planas o paralelas. Este condensador no es otra cosa que dos placas, así, una placa y otra placa. Ok, cada placa está conectada a un conductor. El esquema de un condensador de placas planas es un conductor, una placa, otra placa y un conductor. Entonces, cuando ustedes vean este símbolo, están ante un condensador. Cuando vean este símbolo, están ante un condensador. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, podemos poner aquí 30 microfaradios. Tenemos un condensador de 30 microfaradios. Ese condensador, pues, va a almacenar carga eléctrica. Alguien dijo ahí como una batería. Bueno, así. Hay una diferencia grande entre una batería y un condensador. La diferencia está en que el condensador entrega la carga muy rápidamente, se descarga rápidamente, en fracciones de segundo, mientras que la batería entrega su carga lentamente. Esa es la gran diferencia entre un condensador y una batería. Ok. Entonces, si nosotros tenemos un condensador de 30 microfaradios, aquí tenemos un condensador de 30 microfaradios, y lo conectamos a una diferencia de potencial. Entonces aquí tenemos la capacitancia y aquí tenemos esto último que he dibujado es el símbolo de una fuente, una fuente de voltaje. Entonces tenemos un condensador y una fuente de voltaje. Normalmente no se conectan así, hay que conectarlos a través de un resistor, pero tenemos aquí un esquema, un condensador y una fuente. Entonces esta fuente tiene una diferencia, puede suministrar una diferencia de potencial de 15 voltios. Y el condensador tiene una capacitancia de 30 microfaradios. Entonces, la pregunta sería, ¿qué carga almacenaría ese condensador? ¿Qué carga almacenaría el condensador? Entonces, sabemos, entonces, que la carga, ¿a qué va a ser igual? De aquí lo que está aquí en la pantalla, miren. Al capacitor por el La potencial. capacitancia, y no se llama capacitor, se llama condensadora. La capacitancia por Serían 450. por la Diferencia. diferencia de potencial, ¿verdad? Entonces, Q sería igual a, tenemos aquí que la capacitancia son 30 microfaradios, y esos 30 microfaradios los multiplicamos por 15 voltios, y eso nos daría que ese condensador almacena una carga de 450 microcoulombios.
450 microcoulombs. Disculpe, ingeniero, Dígame. ¿me puede dar el concepto de esta fórmula, por favor? Esa es la definición de capacitancia. Definición de capacitancia. La capacitancia es igual a la carga eléctrica dividido por el potencial a la que es sometido el conductor. Bien, avanzamos. Bien, regresamos entonces a la fórmula que acaba de preguntar el señor Rosales, que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial a la que es sometido un condensador. Bien, esta fórmula es engañosa. ¿Por qué es engañosa? Es engañosa porque dice que la capacitancia depende de la carga eléctrica y depende del potencial. Funciona, es válida, pero es engañosa. ¿Por qué es engañosa? Porque dice que la capacitancia depende de la carga eléctrica y del potencial. Pero no, no es así. La capacitancia depende solamente de la forma del condensador. La capacitancia depende de la forma del condensador. Para el condensador de placas planas, la capacitancia es igual a epsilon sub 0 multiplicado por el área de las placas y dividido para la distancia que separa las placas. Para el condensador de placas planas, entonces la capacitancia es igual a epsilon sub 0 por el área de las placas por la distancia que les separa. Entonces, perdón, supongamos que vamos a construir nosotros en esta casa un condensador experimental. Y para ello tenemos dos láminas de cobre, y que las hemos cortado de tal forma que su área sea igual a 400 centímetros al cuadrado. Bien, y a estas placas, son dos placas, las vamos a separar de una distancia de 1 milímetro. Entonces, ¿cuál sería la capacitancia que tendría este condensador que hemos construido experimentalmente? Ok, señor Enríquez, Joseph Enríquez, ¿cuánto daría la capacitancia? Epsilon sub 0 son 9 por 10 a la 9. Ok, ¿cómo lo obtuvo, señor Enríquez? No pregunto el Epsilon sub 0. A ver, me re- Unos 3.6 por 10 a las 15 Se escucha bien entrecortado. Faraday. 3.6 por 10 a la 15 Faraday. Sí, pero ¿cómo hizo el cálculo? Pero yo supuse que el Epsilon sub 0 era 9 por 10 a la novena. Luego Pero Epsilon multipliqué sub por 0 el no es área. 10 a la novena. Epsilon sub 0 no es 10 a la novena. ¿Cuánto sería el valor de Epsilon sub 0 entonces? A ver, eso significa que tampoco estaba atento a las clases. 1 dividido para 4 pi sobre epsilon sub 0, ¿cuánto es más o menos? Sí es 9 por 10 a la novena. 9 por 10 a la 9. Eso significa que epsilon sub 0
no puede ser igual a 9 por 10 a la 9. Tiene dos opciones, despejar o buscar la tabla. Hay dos opciones, despejar o buscar la tabla. Y en cualquiera de las dos opciones tienen que aprendérselo de memoria. A ver, busque la tabla. ¿Cuánto vale epsilon sub 0? Ingeniero, eso yo le quería preguntar. La E, éxodo. Epsilon. Epsilon. Es una P. Epsilon. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ok, entonces, ¿cuánto vale la permitividad del vacío? ¿Cuánto vale la permitividad eléctrica del vacío? 8.85 por 10 a la 12. ¿Cuánto? ¿Lo repite? 8.85 por 10 a la 12. Casi, pero no es cierto. 8.85 por 10 a la cuánto? A la 2. No creo. Revise bien. 8.854 por 10 a la 2. A la 12. Revise bien. A la menos 2. A la menos 12. ¿Y esto por cuánto habría que multiplicarlo? Por el área de las placas, que es 400. Es 400, pero el área debe estar ¿en qué unidades? Debe estar en metros cuadrados. Y para pasar a metros cuadrados, aquí hay que multiplicar por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ok, y hay que dividirlo para la distancia. La distancia debe estar en metros, por tanto es 1 por 10 a la menos 3 metros. Es decir, ¿cuánto sale esta capacitancia? 3.54 por 10 a la menos 11. 3.54 por 10 a la menos 11. por 10 a la menos 11 faradios. 3.5, o sea, 35.4 picofaradios. Entonces sería que esto es igual a 35.4 picofaradios. Ok. Entonces esa es la manera como se calcula la capacitancia de un condensador de placas planas. Ahora, que ya tenemos un condensador, por ejemplo, tenemos un condensador, que le llamamos el condensador 1. Este condensador 1 lo podemos conectar con un condensador 2. Y este condensador lo podemos conectar con un condensador 3. Y a su vez todos estos podemos conectarlos con un condensador enésimo. Bien, cuando están conectados los condensadores de esta forma, decimos que tienen una conexión en serie, o están conectados en serie. Conexión en serie. Si tomamos físicamente un condensador, pues tomamos la patita. Un condensador tiene dos terminales, o sea, dos patitas. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos una terminal de un condensador con la terminal del otro condensador. El segundo con el tercero con el cuarto y así sucesivamente. Esa es una conexión en serie. Otra manera que pudiésemos haber conectado estos condensadores es tomar el condensador 1 y conectarlo de la siguiente forma. Y aquí podemos haber puesto el condensador 2. Y aquí podemos haber puesto el condensador 3. Y aquí podemos poner el condensador N. A esta conexión le llamamos conexión en paralelo. Así se llama conexión en paralelo.
en paralelo. Y ambas conexiones tienen sus características distintivas. Estas conexiones tienen sus características distintivas. Ok, entonces vamos a ver aquí, sin cambiarme de pantalla, que cuando tenemos una conexión en serie, cuando tenemos una conexión en serie, decimos que la carga que almacena el primer condensador es igual a la carga que almacena el segundo condensador. Y esto es igual a la carga que almacena el enésimo condensador. En otras palabras, la carga que almacena cada uno de esos condensadores será exactamente igual, indistintamente de que sean de diferentes capacitancias. Si nosotros conectamos el terminal del primer condensador a una fuente y el terminal del último condensador a una fuente, entonces todo el banco de condensadores estará conectado a un potencial. Este potencial será igual a la diferencia de potencial a través del primer condensador más la diferencia de potencial a través del segundo condensador más la diferencia de potencial a través del enésimo condensador. Ok, bien, entonces, para que tengan una idea más clara de lo que estoy diciendo, entonces pongo aquí un condensador, y acá pongo otro condensador, y acá pongo otro condensador. Y para que se haga fácil, son idénticos, son igualitos. A estos condensadores los voy a poner a una fuente. Miren que la diferencia entre el condensador y la fuente es que en la fuente una pata es más larga que la otra. Bien, y digamos que esta fuente tiene 15 voltios. Esa fuente tiene 15 voltios. Entonces, esos 15 voltios estarán repartidos entre los tres condensadores. Como los condensadores son iguales, entonces aquí habrá 5 voltios, aquí habrá 5 voltios y acá habrá 5 voltios. Eso solamente se puede porque los condensadores son iguales. Si fuesen distintos, tendríamos que hacer cálculos. A ver, ahora entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y los conectamos a 15 voltios. Bien, y ahora decimos que los condensadores son iguales. ¿A qué diferencia de potencial estará cada condensador? A 3, ingeniero. A 3 voltios. Y podemos decir que son 3 voltios porque son iguales los condensadores. Ok. Bien, ahora estos 5 o estos 3 condensadores los podemos reemplazar por uno solo. Podemos reemplazar esos 5 o 3 condensadores por uno solo. ¿Ok? Y a ese condensador, que es un condensador ficticio, aunque podría ser real, pero por ahora es un condensador ficticio, le vamos a llamar el condensador equivalente. Es como que vamos a reemplazar estos 3 condensadores por uno solo. Entonces, ese condensador equivalente tendrá una capacitancia equivalente. Pues la capacitancia equivalente de un conjunto de condensadores conectados en serie es igual a 1 dividido para la capacitancia del primer condensador más 1 sobre la capacitancia del segundo condensador más más 1 sobre la capacitancia del enésimo condensador
elevado a la menos 1. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir lo último que hizo? Lo último que hice fue calcular la capacitancia equivalente del conjunto de condensadores conectados en serie. Esa capacitancia equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más punto, 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 más 1 sobre Cn, todo eso elevado a la menos 1. Ok, entonces veamos. Tenemos lo siguiente, tenemos aquí un condensador que tiene 20 microfaradios. Acá tenemos un condensador que tiene 30 microfaradios. Tenemos un condensador que tiene 40 microfaradios. Y todos estos condensadores los vamos a conectar a 50 voltios. Esos condensadores los vamos a conectar a 50 voltios. Bien. Lo primero que nosotros debemos hacer en este problema es reemplazar estos 3 condensadores por ¿cuánto? ¿Por cuántos? Uno solo. Por uno solo. ¿Qué condensador? Un condensador equivalente. El condensador equivalente, ¿verdad? Y entonces nuestra tarea sería encontrar la capacitancia equivalente. ¿A qué sería igual esta capacitancia equivalente? A 1 sobre 20 microfaradios 1 más, sobre 20 más 1 sobre 30 microfaradios más 1 sobre 40 1 sobre microfaradios. 40. Entonces cerramos y le vamos a la menos 1. Entonces la capacitancia equivalente, ¿a qué será igual? Me sale Sacamos un 0.10. ¿Cuánto sale? 0.10. 0.10. Pero, suena raro. ¿Seguro? Sí. $9.23. 9.23, ingeniero. 9.23, ingeniero. 9.26. No, 23. 23 microfaradios. Entonces, bien, ya sabemos que aquí hay 9.23 microfaradios. Y eso está a 50 voltios. Bien, ahora, ¿qué cantidad de carga almacena todo este sistema de condensadores? ¿Qué cantidad de carga almacena todo el sistema de condensadores? 50. A ver, ¿cómo se calcula la carga? Dividiendo la fuente para cada uno de los condensadores. ¿Cómo se calcula la carga? El capacitor equivalente multiplicado por el área, ¿no? No. Aquí está la fórmula. 461.5 microcoulomb. Entonces, ¿cómo se calcula? Tomo la capacitancia, en este caso es la capacitancia Capacitancia por equivalente, voltaje. y la multiplico por la diferencia de potencial, ¿verdad? Sí, me sale 461.5 microcoulomb. Me sale aquí que es igual a 9.23 microfaradios multiplicados por 50 voltios, y esto será igual a ¿cuánto me dijo, señor Clemente? 461.5. 14.5 microcoulomb. Coulombio. ¿Cómo se dice? Perdón, microcoulombios. ¿Cómo se dice? Coulombios. Ok, ¿por qué se llama coulombio la unidad? Porque así está declarado. No, por algo. ¿Mande? Porque es carga. ¿Por qué la unidad se llama Newton? Por fuerza. La carga eléctrica. ¿Por qué la unidad si de fuerza se llama Newton? Por la fuerza. No, se llama Newton en honor al físico que hizo el trabajo. ¿Por qué la unidad de carga, de capacitancia se llama Faraday? En honor En honor a su creador.
en honor al físico que estudió todo esto. Entonces, ¿cómo se llamaba el físico que estudió la carga eléctrica? Faraday. Se llamaba André Coulomb. André Coulomb. ¿De qué nacionalidad era? ¿Me repite el nombre, por favor, ingeniero? André, francés, ¿verdad? Ok. ¿Es inglés o francés? Francés. Francés. Los apellidos franceses tenemos solamente dos opciones para pronunciarlos. O lo pronunciamos castellanizadamente o los pronunciamos en su versión original. Pero jamás tendremos la opción de pasarlos al inglés y del inglés pronunciarlos como que fuesen en inglés. Repito, eso denota cultura. Porque cuando ustedes hacen eso, dicen, no, es de Estados Unidos o de Inglaterra. No, era francés. Bueno, entonces seguimos. Eso tendrán que ver con ustedes mismos. Ahora, quisiéramos saber qué carga almacena el primer condensador. A ver. ¿Qué carga almacena el primer condensador? ¿Cuánto? Carga. ¿Qué dijimos con respecto a las cargas? 1000 microcoulombios. Aquí está, miren, en esta pantalla. ¿Qué dice? Todas las cargas son iguales. Que todas las cargas son iguales, ¿verdad? Entonces, si la carga total es de 462.5 microcoulombios, la carga que almacena La misma. el primer condensador también será de 461.5 microcoulombios. Ahora quisiera la carga en el condensador 3, ¿cuál será? La misma, ¿no? La misma. 461.5 microcoulombios. Ok. Ahora quisiera saber a qué diferencia de potencial está el primer condensador. ¿Cómo se calcula eso? Sumando los voltajes. ¿A qué diferencia de potencial está el primer condensador? ¿Cómo se calcula? Carga dividido por el condensador. No se llama condensador, se llama capacitancia. 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 Carga dividido por la capacitancia. Perfecto. Carga dividido para la capacitancia. Entonces B1 será igual a Q sub 1 dividido para ¿cuánto? Para C sub 1. Entonces esto sería 461.5 microcoulombios divididos para ¿cuánto? Para 20. Para 20 microfaradios. Y esto daría 23.07. 23.07 voltios. Vamos ahora a la diferencia potencial a la que está sometido el segundo condensador. Entonces, ¿a qué será igual esto? A la carga que almacena el segundo condensador. 461.5 dividido para 30. Muy bien, 461.5 microcoulombios dividido para 30 microfaradios. Queda 15.3 voltios. 15.3 voltios. 15.38 voltios. 15.38 voltios. Ahora vamos a calcular la diferencia de potencial a la que está sometido el tercer condensador, pero lo vamos a hacer distinto. ¿Cuánto debe ser la suma de estos tres? Si sumamos estos tres, ¿cuánto 50. debe dar? 50 voltios. Entonces, puedo tomar 50 y a 50, ¿cuánto debo quitarlo? 23.07 y 15.38. Nos daría 11.53. ¿Cuánto daría esto? 11.53 voltios. 11.53 voltios. Listo, entonces eso sería. Pregunta, ¿está claro este ejercicio? Sí, ingeniero. ¿Seguro? ¿Para todos está claro? Sí, déjenme anotar la última línea. Ok, bien. Ahora vamos a la conexión en paralelo. En la conexión en paralelo teníamos un condensador así.
otro. Y este está conectado así a una fuente. Bien, entonces, en la conexión en paralelo, la carga que almacena todo el banco de condensadores es igual a la carga que almacena el primero, más la carga que almacena el segundo, más la carga que almacena el tercero. Ok, si fuese más, pues seguiríamos sumando. Pero la diferencia de potencial a la que está sometido el banco de condensadores es la misma diferencia para el primero, para el segundo, que para el tercero. Si hubiese más, pues seguiríamos haciendo la igualdad. Mira, la capacitancia equivalente es igual a la capacitancia del primero más la capacitancia del segundo más la capacitancia del tercero. Entonces, este es C1, C2 y C3. Y acá hay 50 voltios. El mismo ejercicio que hace un rato. Simplemente que ahora los conectamos en paralelo. Bien, ¿cuánto sería la capacitancia equivalente a este banco de condensadores? ¿50 voltios? No. ¿Qué hay que hacer con las... ¿Se acuerdan cuántos eran los valores? 20, 30... 20, 30 y 40. ¿Cuánto sería la capacitancia equivalente? Sea 20 microfaradios. Más 30 microfaradios, más 40 microfaradios. Más 40 microfaradios. Entonces, la capacitancia equivalente, ¿cuánto sería? 90. 90 microfaradios. Serían 90 microfaradios, ¿verdad? 90 microfaradios. Bien, ¿cuánto es la carga eléctrica que almacena todo el banco de condensadores? Los 50 Carga voltios. total. No, voltios no es carga eléctrica. Y entonces, la capacitancia, que es 90 microfaradios, multiplicado por ¿cuánto? Por 50. Por 50 voltios. Y esto daría 4.500. 4.500 microcoulombios. Ok. Bien, esa es la carga total. Ahora veamos, ¿a qué diferencia de potencial está sometido el primer condensador? A 0. A 50. ¿Cómo sabe que a 50? Regresamos acá, ¿no? El mismo, ingeniero. Ahí mismo, ¿verdad? ¿Es igual a cuánto? A 50. Es el mismo diferencial. 50 voltios. ¿Y la diferencia de potencial del segundo condensador? Sigue siendo el mismo. Sigue siendo 50 voltios. ¿Y la diferencia de potencial del tercer condensador? La misma, ¿verdad? Bien, ahora calculemos qué carga almacena el primer condensador. ¿Qué carga almacenaría el primer condensador? ¿Qué haríamos? Dividir. Seguro que dividir, no es multiplicar. Sí, multiplicar. ¿Qué multiplicaríamos? La capacitancia del primer condensador. ¿Por cuánto? Por 50. Por 50 voltios. Y esto nos daría 50 por... Es 1000, ¿verdad? 50 por 20 es 1000 microcoulombios. Vamos a la carga que almacenaría el segundo condensador. 1500. Sería 1500 microcoulombios. Y vamos a la carga del tercer condensador, pero lo hacemos de una forma distinta. Si sumamos estos tres, ¿cuánto daría? $2.500. Esto daría
4.500. 4.500. Es decir, podemos tomar 4.500 y estos 4.500, ¿qué le deberíamos quitar? La carga 1 y carga 2. 2.500. A Los 1.000 1000 y los 1500. menos 1500. 1.500 microcoulombios. Y todo esto nos daría 2.000 microcoulombios. 2000 microcoulombios. 2000 microcoulombios. 2.000 microcoulombios. Ok, listo. Entonces, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. El día de hoy hemos estudiado un concepto nuevo, el concepto de capacitancia. La capacitancia es la propiedad de los conductores de almacenar carga eléctrica. La capacitancia se puede encontrar como la división entre la carga eléctrica almacenada para la diferencia de potencial en el conductor o a través del conductor. Los dispositivos que aprovechan la capacitancia se llaman condensadores, que en el mundo técnico les dicen capacitores. Los electrónicos en general, los electromecánicos se llaman condensos. Ok, bien. La capacitancia de un condensador depende de su forma. Existen muchos tipos de condensadores. El más simple es el condensador de placas planas. La capacitancia de un condensador de placas planas es igual a la permitividad eléctrica por el área de cada placa dividido para la distancia que les separa. Los condensadores se pueden conectar en serie o en paralelo. En serie es cuando los terminales de cada condensador van uno detrás de otro. Y en paralelo es cuando los condensadores, cuando los condensadores se conectan a la misma diferencia de potencial. Cuando tenemos un grupo de condensadores conectados en serie o en paralelo, le llamamos banco de condensadores. Banco de condensadores. El banco de condensadores es una cosa importante en la industria porque permite corregir una cosa que se llama factor de potencia, que ya hablaré de eso en otras clases. Okay. Los bancos de condensadores, si están conectados en paralelos, su capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias individuales. Pero si están conectados en serie, el recíproco de la capacitancia equivalente es la suma de los recíprocos de las capacitancias individuales. Ok, bien, entonces esto es lo que hemos visto el día de hoy y ya para despedirme. Tengo aquí un condensador. Y acá tengo otro condensador. Y acá tengo otro condensador. Y estos condensadores los conecto así. Bien, cuénteme, ¿cómo está conectado este banco de condensadores? Circuito mixto, ¿no? En serie. ¿Por qué usted piensa que están en serie? Es porque están todos Porque está en conectados. una sola línea. Están en la misma línea. Ah, ya. Bueno, entonces es importante que ustedes alcancen a reconocer que es en serie y que es en paralelo. Recuerden que en serie es así. Y en paralelo es así. Veamos. Entonces, en paralelo, si se dan cuenta, este cable es el mismo, es común para este y este. Es decir, que los tres terminales del lado derecho de estos tres condensadores están conectados al mismo conductor. Veamos, este y este están conectados ¿a qué conductor? Al mismo. Al mismo, ¿verdad? Por el otro lado, los otros extremos, o sea, este extremo y este extremo, están conectados a este conductor, al mismo conductor. Vean, este cable y este cable, o esos tres terminales, ¿a qué conductor están conectados? Al mismo. Al mismo, a este que está aquí, ¿verdad? Cuéntenme, ¿esto está conectado en serie o en paralelo? En paralelo.
Paralelo. En paralelo. Entonces, una de las tareas Ahí sí, ahí sí. Una de las tareas de ustedes es poder reconocer si está en serie o está en paralelo. Y eso solamente se puede hacer practicando. Porque ahora sí me despido. Bueno, listo, nos vemos en la siguiente clase. Pasen bien. Gracias, ingeniero, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, Nos ingeniero. vemos, ingeniero. Estudien, no se olviden.